se ha dicho en los legajos Maceta, en los legajos Luján, que han terminado y han sido confirmados por el Superior Tribunal de Justicia. Hay una progresividad en lo que tiene que ver con el tratamiento cautelar durante un proceso. De los riesgos que había o la información, sin perjuicio de los testigos que falten declarar, la mayoría de lo que falta es pericial. Y ese trabajo pericial no puede ser de ninguna manera entorpecido por el imputado. Y los testigos que faltan declarar, que seguramente se van a manifestar, de lo que estamos viendo, o los que no les ha tomado todavía la Fiscalía, incluso sí la defensa, se observa de que no le tienen temor a Barrera, le tienen temor a los allegados a la víctima. Ahora bien, en este sentido, y teniendo en cuenta también de que se da un problema que no es ni culpa del Ministerio Público, ni culpa de esta defensa, ni culpa de usted, pero es un problema, el traslado del imputado incluso a la ciudad de Bariloche, que también agrega un condimento más a todo lo que ya le estoy diciendo. Para esta defensa, en este tiempo, contar con el señor Barrera alojado en Bariloche sería generarnos una situación de desigualdad con el Ministerio Público a la hora de trabajar, que hemos podido trabajar con suma celeridad en función de tenerlo al señor Barrera acá, en este caso en la comisaría primera. Esto es un ingrediente más a tener en cuenta, no atribuible al Ministerio Público, pero es un problema para la defensa. Y la defensa tiene derecho a tener al imputado lo más cerca posible para poder trabajar. Entonces, es un elemento más a considerar. Por eso, entendemos que es razonable y proporcional entre el trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público, pero todo lo nuevo que se ha informado, más la curva descendente que se está dando en cuanto a los riesgos procesales con relación al imputado, y es lógico, proporcional y razonable el solicitarle una medida cautelar menos gravosa, que es la prisión domiciliaria, en el marco de cómo se viene sosteniendo en los legajos que antes mencioné. Ahora bien, hemos conseguido un domicilio en la localidad de Carmen de Patagones. Además, hemos averiguado desde esta defensa para requerirle que sea dicha prisión domiciliaria con control de monitoreo satelital, cuyo monitoreo es factible. Ayer a la tarde me comuniqué con la UADME, consulté la posibilidad de llevar a cabo el monitoreo en este lugar específico, a lo cual hubo respuesta afirmativa diciéndome que sí, que se podía llevar a cabo en ese lugar específico, que estaría bajo la órbita del monitoreo satelital del 911 y como habitualmente se hace. Consulté ahora porque no me habían informado si había dispositivo electrónico eventualmente que se le diera la pulsera. Ahora lo chequearé porque se lo consulté al teléfono de la UASME. Pero en principio, lo que es el control satelital se puede llevar a cabo. Y además, este domicilio es propiedad del señor Luis Mora, quien es el que nos ha ofrecido el lugar, que es amigo del imputado, y además sería un lugar donde estarían con su mujer y con su hija, obviamente sin posibilidad de salir del mismo. Es un buen ambiente grande, de aproximadamente 70 metros cuadrados, en este lugar que está lo más alejado dentro de lo que es Carmen de Patagones, en la parte final, como bien dije, pasando lo que sería el polideportivo de dicha ciudad. Con lo cual, entendemos que de esta manera, y además de la prohibición de comunicación con cualquier testigo del legajo, que también lo ofrecemos como medida de garantizar la investigación dentro del proceso, entendemos que los riesgos procesales se neutralizan. Concentración de la afectación de la defensa respecto al lugar de alojamiento, que rechace el pedido de la defensa por no encontrarse acreditado como esta modificación, esta modificación con un pedido domiciliario en el cual en principio el señor Barrera no reuniría ninguno de los requisitos para una prisión domiciliaria conforme a la ley 24660. Pero sin perjuicio de ello, la razón y los fundamentos, no ahondo respecto al domicilio que la Fiscalía no pudo constatar, ni desconozco, ni voy a hablar respecto al informe de factibilidad que el Poder Judicial requiere para poder
entrar una tobillera, que entiendo que por el corto tiempo tampoco se cuenta, pero no es lo principal el rechazo de la fiscalía, sino cómo el riesgo procesal que se analizó hace menos de 10 días no se encuentra neutralizado en este corto tiempo de investigación, ni así lo va a hacer con todo lo que nos resta analizar de evidencia con una prisión domiciliaria. Estoy tratando de que en todos los casos en los cuales se me presentan estos planteos, tomo resoluciones similares. El fallo que cita el doctor Torres, el fallo Luján, lo dicté yo. El fallo Moreno, también lo dicté yo. Y en esos legajos consideré, había transcurrido un poco más de tiempo que las 2 semanas que pasaba acá, pero en esos legajos consideré sobre todo, anoté todos los temas que han tocado, ante todo no solo la normativa vigente, sino las conductas, los relatos que han hecho cada uno de ustedes. Cuando dicté la prisión preventiva del señor Barrera en el complejo penal, si ustedes recuerdan, cuando concluyó la audiencia, le pregunté al señor Barrera si tenía problemas con alguien en el penal, y había problemas con alguien. Esto motivó que en su momento la directora del penal informara que no lo podía recibir a Barrera, el director de Asuntos Penitenciarios también, tuvimos una audiencia en la cual se empezaron a evaluar alternativas de trasladar al señor Barrera a Bariloche. En esa misma audiencia el doctor Torres manifestó que esto afectaría el derecho de defensa porque no podría estar en contacto permanente con sus defendidos, y aparte habiendo medidas de prueba pendientes, como esta cámara que es el que todos han nombrado, en la cual el señor Barrera tendría que participar también, si así lo desea. Entiendo también que los argumentos que ha traído el doctor Torres en cuanto al relato que hace del trabajo que han realizado ambas partes respecto al hecho es importante y interesante en cuanto a una de las verosimilitudes que estamos analizando, que es si el hecho ocurrió, cómo ocurrió, qué calificación jurídica provisoria. Pero la verosimilitud que a mí me interesa es la que marca la verosimilitud de una medida cautelar como la prisión preventiva. Está acreditado con un grado suficiente de sospecha que el señor Barrera va a entorpecer la investigación y está el peligro en que si no se dicta esa medida, ese entorpecimiento se lleve a cabo. Desde los 10 días anteriores hasta ahora veo que uno de los motivos era el arma por la que se había estado en el hecho, no se encontraba, ahora se encontró. Es una conducta que valoro porque es una medida de colaboración con el señor Barrera. Pero también recuerdo que en esa misma audiencia de formulación de cargo dentro de una de las testimoniales, también la doctora de Luz especificó que cuando el señor Barrera fue detenido, él también no puso ningún tipo de resistencia y habló sobre lo que había pasado. Entonces, hay una conducta posterior al hecho que también tengo que valorar, nueva en este momento. No estamos discutiendo acá si el señor Barrera va a continuar o no privado de la libertad en prisión preventiva. Estamos viendo, y no sé si tildar la morigeración es salir del ámbito del servicio penitenciario en una comisaría, lo cual está totalmente vedado, no solo por leyes nacionales e internacionales, convenciones que tenemos que aplicar, sino también por jurisprudencia no solo del superior, de la Corte y la Corte Interamericana. También tengo en cuenta si los riesgos procesales pueden ser neutralizados en esta categoría que está norma, mucho más descendido, con una prisión preventiva domiciliaria. Entiendo que el artículo 110 que ha citado el doctor Torres y la 24660 en cuanto a la prisión preventiva domiciliaria no hace una enumeración taxativa en cuanto a la mayoría de edad, a las personas embarazadas, pero fíjese que en una parte habla del riesgo para la persona, riesgo en la salud. O sea, hay dentro de esa amplitud, del criterio amplio de aplicación del 110 que yo tengo, quizás un juez superior en caso de una revisión de lo que resuelva piense lo contrario. Entiendo que hoy no se está tratando de la libertad del señor Barrera, sino
del lugar en que va a cumplir esta prisión preventiva por el plazo de los 2 meses que están quedando. Y ahora sí entiendo que corresponde hacer lugar a lo pedido por la defensa. Doctor Torres, voy a morigerar la prisión preventiva del señor Barrera. Señor Barrera, le habla a usted. Prefiero que me mire cuando le hablo, así podemos conectar. Usted va a continuar la prisión preventiva en el domicilio que ha dado el doctor Torres en la ciudad de Carmen de Patagones. No lo voy a repetir, le voy a pedir a los medios que no trasciendan, por el plazo de 2 meses. Durante estos 2 meses usted no va a poder salir de esa vivienda y a los fines de controlar que usted no salga de esa vivienda va a ser monitoreado por una pulsera de la guardia. La misma advertencia que le hice en su momento al señor Luján, la misma advertencia que le hice al señor Moreno, situaciones en anteriores circunstancias como esta. Si usted cruza el dintel de la puerta, sé que trabaja en albañilería porque así lo ha dicho su abogado defensor, conoce el dintel de la puerta de la vivienda. Si usted sale de ese dintel, va a ser detenido y las medidas cautelares van a ser mucho más graves como la que está padeciendo en este momento. Asimismo, señor, le informo que no puede realizar ningún tipo de acto molesto, ningún tipo de llamado con los familiares de la víctima y testigos que usted conozca. ¿Bien? Pero claro, esta lo va a cumplir por el plazo de 2 meses. Entiendo que estos argumentos no solo han sido dados en los términos del artículo 109, 110 del Código Procesal Penal, sino jurisprudencia, y también en deberes y derechos que han adquirido los Estados a partir de la firma de los convenios internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual permite la privación de la libertad, pero también considerando un principio pro homine. Yo entiendo que con la prisión preventiva domiciliaria los riesgos procesales que ha señalado el Ministerio Público Fiscal se encuentran neutralizados de forma tal que para el proceso pueda seguir avanzando a la etapa siguiente.